Hoy, en 678 Domingo, promesa de programón. Nos visitan Norberto Galazo, Robert Cox, Ricardo Forster y Mempo Giardinelli, a quien hoy le cumplimos un sueño. A mí Cox es un hombre que me encanta, realmente me encantaría conocerlo y charlar con él. La verdad que siento una sana envidia a ustedes que tuvieron esta oportunidad. Audiencia por papel prensa, sugestivas ausencias. Llamó la atención la tapa de Crónica, decía con grandes letras, sin vergüenza. Crónica, sin vergüenza. Diputados que se llenan la boca hablando de libertad de expresión se niegan a participar del debate por papel prensa. Ayer, Crónica expuso en la Comisión de Comercio de la Cámara Baja la problemática que sufren los diarios. No fuimos escuchados por 23 legisladores. A otros medios como Ámbito Financiero, Página 12 y Diarios del Interior les pasó lo mismo. La nueva embestida del CEO de Clarín. Diarioregistrado.com. Con Videla estábamos mejor, dio a entender Mañeto. Héctor Mañeto respondió a una serie de preguntas del diario Financial Times, donde dijo que el gobierno de Cristina Kirchner lleva la causa de los derechos humanos para satisfacer un deseo de poder, la persecución y la venganza personal contra su grupo. Las abuelas y una hermosa noticia para mañana. Un logro más en la búsqueda de la verdad. Abuelas de Plaza de Mayo dará a conocer la identidad del nieto 102. A 4 años de la desaparición de Julio López. Hoy hace 4 años desapareció Julio López. Sí. Como diría un programa conocido, nula repercusión en los medios. Sí. Algunos canales hablaron hoy. Muy poco. Noticia que incomoda a medios hegemónicos. Página 12. Temperatura y sensación térmica. Las últimas cifras que maneja la Dirección de Política Criminal en base a sondeos del BID, Flaxo y la POP muestran que Argentina y Chile son los países con menos crímenes fatales de América Latina y que a la vez las poblaciones de esos países son las que más miedo tienen a sufrirlos. Buenos Aires aparece como la ciudad con menos homicidios del continente después de Toronto. Kirchner con Maradona. Fue en realidad Diego Armando Maradona a interiorizarse por el estado de salud del expresidente de la República y comentó justamente cuando se iba que estaba gratamente sorprendido por la evolución favorable que tuvo Néstor Kirchner. Los pilotos de 678 en el Top Race. ¿Por qué se acercaron hoy acá a la carrera? No, habíamos visto en la tele la promoción de 678 respecto de la carrera y bueno, vinimos y nada, a pasar un día en familia. ¿Cuál es el programa favorito de Papá, Vicky? ¿Sabes? 678. Está entrenada. No está entrenada. Es verdad. Es el único programa que vemos. Siguen y siguen apareciendo nuevas voces. ¿Tu opinión sobre la ley de medios cuál es, Claudio? A mí me parece muy bien que haya muchas opciones, me parece muy bien que haya muchas voces, va a haber muchas señales, muchas propuestas, va a mover mucho de la visión en el sentido de generar laburo, va a haber muchos canales y con esta grilla que van a ponerle el cable. Es un buen momento, ¿viste? Porque cambiar es buenísimo, ¿viste? Todo cambia, decía la negra, ¿viste? Y la verdad que después de tantos años de tener solo uno o dos discursos, va a haber muchos más discursos y la gente elegirá. Carla Conte y la revalorización de la política. De alguna manera yo me siento nueva, no sé cómo decirlo, pero sinceramente no me involucré durante mi vida en muchas cosas de la historia de nuestro país o mismo de la política. Siempre tuve como el discurso de no, yo no entiendo nada, no sé nada de política, claro. Todo me parece siempre esa cosa estúpida, realmente estúpida. Y no es casual que con mi hija mi vida haya cambiado tanto que hoy sienta que tengo otros intereses y dentro de todos esos intereses estuve este lunes en Teatro por la Identidad, o sea, me subí
al escenario con un nieto que contó su historia. Era algo que para mí hace unos años quizás no me llamaba la atención. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. El mail que incomodó al monopolio. Lido, tenemos mensajes de nuestros amigos, dale, vamos. ¡Puf! Hay un montón. Tina dice, una juventud comprometida con su realidad es mucho mejor que aquella que pretende mostrar los canales del monopolio y de... bueno. Sería bueno que lea los mensajes Lío antes. No, porque ¿sabes qué? Están entrando en este momento. Mañeto suma nuevos socios. Compro Canal 13 después. Vas a comprar Canal 13, ¿por qué no? No estaría mal. Estaría bueno. Que lo venderá la gente. No ¿Se tiene que desprender de algo? ¿De Cablevisión Multicanal o de Canal 13? 678. Otro día debatimos ese tema, que es un tema muy interesante. Fivertel, todo lo que quieras. Scioli y las elecciones. Página 12. Scioli ratificó que no piensa desdoblar las elecciones bonaerenses. Serán con las nacionales. El gobernador destacó que simultaneidad de los comicios va a expresar la articulación con la nación y los municipios. Dio por cerrado el asunto de las manos atadas y destacó que la provincia desarrolla todo su potencial a partir del proyecto nacional. Otro día de queribles noticias. 1. Esta es particularmente buena para los más chiquitos. Para nosotros es un inmenso orgullo poder presentar una señal como Paca Paca, que además es un formato absolutamente nacional, hecho por argentinos y para argentinos. 2. Turismo extranjero récord. Unos 236.571 turistas extranjeros visitaron Argentina durante julio último, lo cual representó un aumento del 84,2% respecto del mismo mes del año pasado. 3. Presupuesto 2011 muy alentador. El presupuesto 2011 llegó al Congreso. El ministro de Economía, Amado Boudou, presentó ante los legisladores los puntos principales del proyecto que plantea, entre otras cuestiones, un crecimiento de la economía en torno al 6%, una inflación de un dígito, un dólar de entre 4 pesos y 4 pesos con 15 centavos, y superávit gemelo en torno al 3% del PBI en el caso del fiscal, y el comercial alrededor de 10.000 millones de dólares. 4. Riesgo país por el SOPI. El riesgo país cae 5% a su nivel más bajo de los últimos 6 meses. 5. La mona se vistió de seda. Le tenemos que pedir la opinión a un cineasta como Fernando Pinesolana. ¿Qué le parece la nueva escenografía? Bueno, la verdad buena. Han hecho el gasto. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. El sol Arranca 678. El programa cuyo panel en 2011 integrará este loco lindo. Querido Gustavo, un replanteo político, una alternativa política, en la cual nos pongamos de acuerdo en 6, 7, 8 puntos. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Sí, sí. El sol calma la lengua de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayuda.
cielito pa' mis hijos. Un tiempo bueno y nuevo, pincelado de otras formas, mirando un poco más a Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches. Hoy está con nosotros para compartir el programa el historiador Norberto Galazo. Hola Norberto, bienvenido. También está con nosotros el periodista Robert Cox. Hola Robert, bienvenido. 4 invitados tenemos en el día de hoy. Está con nosotros también el filósofo Ricardo Foster. Hola Ricardo, bienvenido. Y también nos acompaña el escritor Benpo Giardinelli. Hola Benpo. Muy bien, vamos con el primer tema. Tiene que ver con esta audiencia frustrada sobre el tema papel prensa que existió la semana pasada en la Comisión de Diputados que trata temas de comercio. Fueron casi todos los diarios afectados, pero curiosamente la mayoría de los diputados no asistió. Audiencia por papel prensa. Sugestivas ausencias. Llamó la atención la tapa de Crónica. Decía con grandes letras, sin vergüenza. Crónica, sin vergüenza. Diputados que se llenan la boca hablando de libertad de expresión se niegan a participar del debate por papel prensa. Ayer, Crónica expuso en la Comisión de Comercio de la Cámara Baja la problemática que sufren los diarios. No fuimos escuchados por 23 legisladores. A otros medios como Ámbito Financiero, Página 12 y Diarios del Interior les pasó lo mismo. Se hablaba de la ausencia de diputados, justamente los que más hablan de la defensa de la libertad de expresión, según el diario, y comparto el criterio, en la audiencia que se realizó ayer. Había solamente 6 diputados. Invité a conversar de esto a la diputada Juliana Di Tulio. ¿Usted estuvo ayer? Sí, claro, yo convoqué a las audiencias públicas. ¿Y por qué faltaron? La verdad es que yo lamento muchísimo la ausencia de los diputados de la oposición y la verdad es que lo que creo es que obviamente es un posicionamiento político frente al tema, ¿no? La ausencia ocurría simultáneamente con una nota que Mañeto le dio al diario Financial Times de Londres. Diarioregistrado.com. Con Videla estábamos mejor, dio a entender Mañeto. Héctor Mañeto respondió a una serie de preguntas del diario Financial Times, donde dijo que el gobierno de Cristina Kirchner lleva la causa de los derechos humanos para satisfacer un deseo de poder, la persecución y la venganza personal contra su grupo. Mañeto denunció que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner bastardea el tema de los derechos humanos al intentar una venganza irracional contra el principal grupo mediático del país, Clarín, sobre el rol cómplice del grupo Clarín con la dictadura más sangrienta de la historia de la Argentina, o sobre la manera en que negoció las acciones de papel prensa de la mano de Videla y Martínez de Oz. Ni se pronunció Mañeto, ni el diario inglés repreguntó. El objetivo final va más allá de nosotros y tiene que ver con el silenciamiento de la información, la disidencia y de cualquier forma de control del poder, afirmó Mañeto. Se refería, claro, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, no al de Videla, Macera y Agosti, al que sirvió gustoso y al que evitó denunciar. Busca justamente un tipo de complicidad como la que se da con los diputados ausentes ayer. La materia prima central es la producción de papel, que la tiene precisamente Clarín y Nación, ¿no? Obviamente que son además los que utilizan el 75% de esa producción y de esa materia prima. De todos modos, lo que podría hacer Clarín es denunciar ante la justicia si tiene alguna cuestión que declarar. Apropiación de papel prensa. Acusan a Mañeto, Ernestina y Mitre. La querella del Estado pedirá la indagatoria de la directora de Clarín, del CEO del grupo y del ex director de La Nación. También solicitará el procesamiento de los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Macera, de José Alfredo Martínez de Oz, del ex secretario de Industria Raimundo Podestá
del ex presidente de la empresa fantasma Fapel, Manuel Campos Carles, y del ex presidente de Papel Prensa y primo de Joe, Pedro Martínez Segovia, entre otros. Además, Noticias y El Cronista, los aliados mediáticos de Mañeto. Muy bien, bueno, tema papel prensa. Robert, su opinión sobre el tema. Bueno, mi opinión es hablando de los diarios chiquitos, es muy importante que no siguen con una situación donde los diarios más poderosos y más grandes en el país están realmente decidiendo el precio del papel. Y eso hay que cambiar. ¿Pero qué opina de la actitud de los diputados? Porque hemos escuchado durante varios meses el tema de la libertad de expresión, la noción que hay también alrededor de el supuesto ataque que hace el gobierno a la libertad de expresión al tratar el origen y las consecuencias de ese origen en papel prensa. No, exactamente. Lo que falta acá es el debate, ¿no? Por eso yo estoy realmente orgulloso de venir acá con ustedes, porque hay debate acá. Pero es un gran problema si en el Congreso es muy importante, especialmente para los diarios del interior, los diarios chiquitos y los diarios independientes, porque los diarios más independientes son los diarios chiquitos. Claro, los que han sido afectados también durante tantos años. ¿Ricardo? Bueno, me parece que es más que evidente. Si esta hubiera sido una propuesta de la oposición, seguramente la comisión hubiera estado llena de diputados y diputadas de la oposición debatiendo la necesidad impostergable de la libertad de expresión, de una nueva producción de papel prensa, si es que la producción de papel prensa hubiera estado bajo el monopolio del gobierno nacional. Como es completamente distinta la situación, es un proyecto de democratización efectiva y real que implica la distribución más equitativa de la palabra gráfica en todo el país. Implica que los pequeños, los medianos y los grandes tengan un acceso equitativo al insumo básico. La oposición opera como viene operando, me parece, desde hace mucho tiempo, salvando algún sector o algún diputado o diputada que juega un rol diferente, siempre apuntan a la lógica de la horadación y de negar cualquier posibilidad de avanzar sobre algo que es un proyecto común y compartido y que es parte de la democracia argentina, ¿no? Norberto. Sí, la oposición parece que se ha perfeccionado en el sistema de obstruir, obstaculizar, debilitar, tratar de que el gobierno no pueda llevar adelante justamente lo que dice Ricardo, esta profundización de la democracia. Y bueno, entonces hay una hipocresía total cuando hablan de libertad. Hablan de libertad, pero cuando llega el momento en que hay que sostener una política para que realmente se profundice esa libertad, ellos rehuyen el debate. Y especialmente estos debates, que son audiencias públicas que se van a dar en todo el país, son fundamentales. Forman parte, por un lado, de la repolitización de la política, y por el otro lado, bueno, van a poner a prueba a mucha gente. De paso lo ponen a prueba a Mañeto, que se recuerda con dulzura y cariño de sus socios de otro tiempo, ¿no? A ver, Mempo. Sí, no tengo mucho que agregar a lo que dicen los compañeros de mesa. En realidad, creo que uno puede entender, yo puedo entender la posición de los grandes medios, porque defienden su interés y de alguna manera recurren, digamos, a todo tipo de recurso jurídico, político y demás. Lo que me resulta más incomprensible, es precisamente el papel de la oposición, ¿no? Me parece que esto no le hace bien a la democracia. Realmente lo que me preocupa es eso. Pero de alguna manera también hay un dato político en eso, ¿no? O sea, sí, en que esa relación entre un sector de la oposición, o casi toda la oposición, y un grupo de diarios, o dos diarios con posición mayoritaria. Sí, pero independientemente del vínculo que lo hay, que ya venía desde la 125, y que evidentemente hay una especie de cerrar filas, pero me parece que es un suicidio político y esto no le hace bien a la democracia. A mí lo que me preocupa es eso, esencialmente. Es decir, siento que nuestra democracia, que está muy fuerte, mucho más fuerte de lo que mucha gente cree, se debilita con esta actitud permanente de la oposición en su conjunto y de algunos sectores que se suponen progresistas, pienso en el artículo que escribió ayer brillantemente Sandra, y que realmente me parece que esos sectores supuestamente progres o cierta
pretendida izquierda termina siendo el furgón de cola de las peores causas, y esto es malo para la democracia. ¿Sandra? Sí, bueno, lo de esa pretendida izquierda, ¿no? Más específicamente, la gente de Proyecto Sur también se retiró de la comisión. Ya este proyecto, cuando llegó a diputados, el primer conflicto que tuvo fue a qué comisiones iba a ir. Y ya a esta altura uno tiene la sensación de que el debate no es para ver qué comisión es la más pertinente o dónde puede ser mejor analizado el tema, sino que tiene que ver con quién preside las comisiones y dónde van a ganar y dónde van a perder, con lo cual volvemos al Parlamento como escribanía, donde lamentablemente se sabe que ni siquiera es el voto disciplinado de un partido político, que ese se puede discutir, y en algunos casos yo lo entiendo, y también entiendo a los que abogan por la autonomía de cada diputado. Digamos, son dos posiciones discutibles y las dos respetables, pero en este caso no se trata ni de una ni de la otra, se trata de lo que manda hacer Clarín, y es un servilismo, yo opino como Mempo, yo creo que hay algunas posiciones que están teniendo en este momento que no van a tener ningún retorno. Ahora, Robert, le quiero hacer una pregunta respecto de un artículo que usted publicó hace unos días en el diario Clarín vinculando este tema. No era el diario Clarín, era en el Buenos Aires Herald. Exactamente, después lo publicó el diario Clarín, en el que usted plantea básicamente los temores respecto de esta situación con papel prensa, temores sobre la libertad de expresión. Plantea la posibilidad inclusive de una dictadura de izquierda, algo así como, digamos, tenemos que ver la peligrosidad de estas dictaduras de izquierda, de estas posibles dictaduras de izquierda. ¿Qué reflexión le lleva a esto que usted pensaba en contraste con lo que pasó en la comisión? No sé, realmente. Lo que pasa en la Argentina, y tenemos que, obviamente, dar eso en cuenta, es que hay miedo del miedo en la Argentina de hoy. O en Buenos Aires, posiblemente son más sanos, no son tan frenéticos como en Buenos Aires, pero hay miedo, hay miedo. ¿Miedo a qué le parece? Miedo de las intenciones del gobierno. Miedo que la idea realmente es cerrar diarios. ¿Y cuál le parece que son las alternativas como para despejar eso? Yo entiendo los temores que pueda haber en este contexto político, pero ¿cuáles le parece que son los anclajes que tiene efectivamente ese temor? Y en todo caso, ¿cuáles son las posibilidades de despejarlos, no? Espero que no existe, pero yo realmente, hablando con gente, por ejemplo, un periodista, yo no voy a nombrarlo, pero me dijo, ¿qué importa si 500 periodistas no van a tener trabajo, no? Obviamente está pensando, bueno, él estaba pensando en Clarín, posiblemente en Nación, no sé cuántos periodistas hay en Clarín en Nación. Cuando una persona dice eso, realmente es para realmente ser muy choqueado, ¿no? De que, ¿qué importa, no? Eso es, hablando otra vez de la democracia, tenemos que hablar todo el tiempo de la democracia, porque la democracia está siempre en peligro. Yo estaba viviendo en los Estados Unidos durante 30 años y la democracia estaba en peligro bajo Bush, muy en peligro. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Sí, lo que yo quería decir, primero estoy muy contento de conocer personalmente al señor Cox, a quien yo he admirado muchísimo durante años, y creo que es uno de los pensadores independientes del periodismo. Sin embargo, yo leí ese artículo, lo leí en el diario La Nación, el artículo del señor Cox, y quería decirle que, con todo respeto, Robert, que en realidad el miedo es una sensación muy subjetiva en mucha gente, y me parece que de alguna manera el miedo también está manipulado. Yo prefiero tener miedo, creo que mucha gente puede tener miedo de acciones, de hechos concretos. Tener miedo del miedo, no estoy tan convencido de que sea determinante, Robert. Yo entiendo lo que usted quiere decir y seguramente lo que usted percibe, pero realmente pensar, creo que, con todo respeto, creo que usted está quizá equivocado en este punto, pensar que hay un plan de cerrar los periódicos o de quitar la propiedad de los diarios, de ninguna manera. Yo creo que si hay, a mí hay muchas cosas del gobierno que no me gustan, pero si hay algo que yo valoro es que el respeto por la libertad de expresión que hay en la Argentina me parece irrestricto, me parece como pocas veces lo tuvimos. Entonces me parece que la sensación del miedo
que muchas veces está como inflada, está como fogoneada por intereses que son los que de alguna manera definen las propiedades, lo invitaría a que lo repiense, porque realmente hoy en día, y no solo hoy en día, yo le diría que en los últimos años, todo lo que se quiere decir en la Argentina, de este gobierno, del gobierno anterior, de los gobiernos provinciales, de quien quiera, lo que cualquiera quiere decir, es absolutamente irrestricto. Es decir, nadie se puede privar la boca. Basta ver la televisión, escuchar las radios, no solo en Buenos Aires, Robert, también en el interior. Es impresionante. A mí me llena de orgullo tener esta libertad de expresión. Yo nunca la viví así en la Argentina, pero nunca, ni siquiera en tiempos de Menem, ni siquiera en tiempos de Alfonsín, donde la Argentina vivió una democracia todavía muy condicionada, y ni digamos tiempos de dictadura. Entonces, yo le invito a que atenúe ese miedo, porque realmente me da la impresión de que podemos cuestionar otras cosas. A mí también. Pero realmente, no diría el miedo. No, yo creo realmente, yo personalmente nunca he estado en la Argentina con tanta libertad de expresión. Exacto. Pero, realmente, es así. Pero al mismo tiempo, hay gente que tiene la percepción que realmente el gobierno quiere acabar con la libertad de prensa. Con un monopolio. Sí, claro. Quizás hay una percepción, pero la gente tiene pero percepción. que quiere acabar con un monopolio, digamos. Que quiere acabar con un monopolio. Con un monopolio que tiene 260 bocas de difusión de ideas. Acabar con el monopolio, ¿qué monopolio exactamente? Y todo el grupo Clarín, radio... Bueno, no es un monopolio, porque no es. Es una compañía muy fuerte, muy importante acá, pero no es un monopolio. ¿Usted ve de qué manera está influyendo sobre los legisladores? Bueno, no sé si los legisladores que tienen la culpa, ¿no? Tienen que resistir eso. Pero a mí me parece que hay dos planos de la discusión que a veces se mezclan malamente. Por un lado está la necesidad en un espacio democrático de escuchar todas las voces, de que todos tengan un acceso igualitario a la posibilidad misma de expresar sus ideas. La idea de la democracia implica no solo la división de poderes, no solo la elección cada 2 años, sino que implica que circulen libremente los cuerpos y las ideas por el interior de un territorio nacional. Y después está la conflictividad, que es parte también de la democracia cuando se disputan proyectos y modelos de país. No cabe duda que mientras el establishment, las corporaciones económicas han sido las que han diseñado las políticas reales en la sociedad argentina, no se disputaba este tipo de cosas, ni se ponía en discusión la concentración de la palabra escrita, visual y oral en pocas manos. En cambio, cuando comienzan a disputarse lógicas de poder, intereses, y cuando efectivamente en Argentina y en otros países de América Latina surgen proyectos populares, progresistas. Fíjense el caso de Brasil. Lula, que generalmente la derecha suele utilizarlo como la expresión de lo que debiera hacer el gobierno argentino y que no hace el gobierno argentino, hoy está saliendo a denunciar a la corporación mediática en Brasil porque dice que juega efectivamente a favor de la oposición. Y creo que ahí también están, no podemos ser ingenuos. La democracia no es una niña bonita que está por encima de las personas y de los conflictos. Está en el interior de los conflictos. Lo que hoy está pasando en los Estados Unidos con Bush y lo que va a pasar en Estados Unidos si la derecha republicana sigue generando condiciones de reproducción de sus propios intereses. Entonces creo que a mí me parece notable y muy bueno que en una sociedad estemos discutiendo como se está discutiendo en la Argentina. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Mempo respecto a la libertad. Durante el primer gobierno de Alfonsín, paradójicamente la televisión estaba en manos del Estado. No había televisión privada porque heredaba lo propio de la dictadura. ¿A qué radical hoy en día se le ocurriría reivindicar aquel gesto de Alfonsín? Entonces me parece que hay una hipocresía y un cinismo enorme. De acuerdo a dónde se coloca cada uno, es lo que suele asumir en un determinado contexto. Muy bien, sí, te quedó algo, te lo vi. No quiero dejar pasar el momento. No, porque yo también leí la nota del señor Cox y también con todo respeto, hay un punto que a mí realmente me desorientó, porque no entendí el razonamiento. Porque usted, al mismo tiempo que de alguna manera elogia a Clarín por lo que hizo Sabat. Dos personas que en un tiempo muy oscuro, cuando realmente hubo miedo, y con razón, hubo un luz, ¿no? Y Menchi Sabat, que realmente él es un
una de las personas en el mundo más importante en lo que hace, es algo extraordinario. Sí. Y él siguió eso todo ese tiempo. Sí. Silenciosamente, sin palabras, pero con sus dibujos, mostrando los monstruos cada día. Y Clarín lo dejó hacerlo. Y por eso yo creo que hablar de cerrar diarios es terrible. Sí, pero me deja terminar el concepto, Sí, porque yo leía que usted elogiaba a Sabat, todos podemos compartir el elogio, pero de lo que se está hablando acá es de otra cosa. A mí me desconcertó cuando llegué al punto en el que usted dice que los dueños de los diarios, de Clarín y de La Nación, habían sido, creo que la palabra es deshonestos, en la compra de papel prensa, pero se detiene ahí en la palabra deshonestidad. Pues yo estuve en ese momento, yo sabía exactamente lo que pasó. Los militares vinieron a ofrecer a todos los diarios una porción, con ellos, con los militares también, de papel prensa. Y la gente recta dijo que no vamos a entrar en eso. Realmente yo creo que la otra parte, la justicia tiene que decir ellos sí todo entraron. Esa era la parte donde yo, digamos, perdía el hilo del razonamiento, porque inmediatamente después usted se compadece de Lidia Papaleo, su secuestro, su tortura está comprobado. Aquí ya ha hablado la justicia, no es solamente el gobierno. Hay un juez de Rafecas, hay un fallo del juez Rafecas que dice que no se puede separar la compra de papel prensa del delito de lesa humanidad. No, hay que investigar eso. Y eso hay que obvio, investigarlo. obvio, yo quería esa obvio, pregunta. Sí. Tiene que ir Pero a la justicia, ¿usted está de acuerdo? No me gusta cuando gente dice, ellos tienen que ir a la cárcel. A la justicia, no a la cárcel. La justicia será la que establezca. No, pero gente están diciendo esto. Es terrible eso. No, tienen que ir a la justicia, por eso hay que por lo menos pensar, dar la duda que son inocentes. No hay que decir que son culpables. Por supuesto. Claro. Especialmente de un crimen tan terrible. ¿no? Me choqueó cuando llegué acá. Yo sabía de lo que pasó con la Graiva, que era terrible, pero yo no sabía cómo. ¡Qué terrible era! Casi para llorar. Sí, estamos todos en esa situación, sí. Con eso. Y también el problema con los medios acá, que están tapando eso. Mi hijo me dijo, siempre falta algo en todas las noticias, y estaban hablando de todos los diarios, siempre falta más o menos 25%. Sí. Porque uno está diciendo 75%, el otro sus 75%. Llegando acá es un contraste increíble, porque estar en la Argentina para mí es lindísimo, y estoy feliz, y yo encuentro a la gente feliz, todos felices, y al mismo tiempo hay democracia también, son minorías también, no importa si es una minoría que son ricos, pero hay que pensar en las minorías también, hay que proteger a las minorías con las leyes. Y creo que hasta ahora sí lo han hecho eso. Yo no sé por qué hay esa percepción, porque es una percepción, no es nada más que eso, ¿no? Pero... ¿Usted no tiene temor de que al decir que el gobierno se deslizaría a un autoritarismo de izquierda, estas palabras suyas sean usadas por los sectores reaccionarios que quieren volver a los periodos dictatoriales? No, porque yo creo que es realmente importante pensar, porque eso es pasado en la Pero historia. no hay hechos fundamentales como para sostener que este gobierno tiende a un autoritarismo de izquierda, más que las conversaciones que dice usted que tiene con algunas personas. No, pero hay que mirarlo bien. Yo creo que hay algo. La ley de medios, diría usted, por ejemplo. Autoritismo, sí. La ley de medios es multiplicar las voces. No, eso es excelente en mi opinión. Si sale bien, ¿no? Y la que no la deja salir bien es la oposición. La que no la deja salir bien es la oposición, que va a hacer interferencias. Pero al final, en la democracia, yo creo que la democracia va a triunfar.
Yo tengo mucho optimismo. Nosotros también estamos en eso, estamos estamos con el mismo optimismo, Robert. Muy bien, cambiamos de tema, pasamos a una visita que recibió el expresidente Néstor Kirchner de Diego Armando Maradona, que estuvo en Olivos. En este caso, el país real versus el país virtual, porque las cosas que se han dicho sobre la salud de Néstor Kirchner son increíbles. Lo escuchamos. Kirchner con Maradona y otro capítulo del país real versus el país virtual. Empecemos con el país real. El viernes por la noche el secretario general de la UNASUR se reunió con Maradona y se lo vio en buen estado. Señores, Diego Armando Maradona estuvo reunido de esta manera con Néstor Kirchner, el presidente del Partido Justicialista, el secretario general de la UNASUR. Fue en realidad Diego Armando Maradona a interiorizarse por el estado de salud del expresidente de la República y comentó justamente cuando se iba que estaba gratamente sorprendido por la evolución favorable que tuvo Néstor Kirchner. Tiempo argentino. Mejora la imagen de Kirchner después de la angioplastía. Una encuesta del CEOP revela que creció 3 puntos después del stent. Además, es el candidato del PJ mejor posicionado. Imagen de Néstor Kirchner. Positiva, 51,2%. Pensando en las elecciones. Intención de voto a presidente en porcentajes. Kirchner, 29,1. Macri, 13,7. Alfonsín, 11,5. Cobos, 8,4. Fuente, OPSM Zuleta Puseiro. Y este es el país virtual. Perfil. La debilidad física de Kirchner hace peligrar su carrera presidencial hacia 2011. El riesgo de morbimortalidad en Kirchner es muy alto si no se cuida. En esto hay riesgo de quedar discapacitado o peor, de una muerte súbita. Señores, Diego Armando Maradona estuvo reunido de esta manera con Néstor Kirchner. Comentó justamente cuando se iba que estaba gratamente sorprendido por la evolución favorable que tuvo Néstor Kirchner. Hay riesgo de quedar discapacitado o peor, de una muerte súbita. Le recomiendo que priorice el cuidado de sus arterias, de la enfermedad de sus arterias, y que por un momento sepa decir no a la enfermedad de poder. Que muchas veces es tremendamente detrimental para la vida de las personas. Miradas al sur. Psycho Killers. Los analistas de la salud presidencial. Convertidos en una cruza rara de cardiólogos, psiquiatras y profetas, Joaquín Morales Solá, Carlos Pagni y Eduardo Van der Koy vaticinaron con crueldad la finitud del kirchnerismo y una reconfiguración política. Un retrato de la impiedad y el odio que la derecha atribuye al oficialismo. La Nación, por Joaquín Morales Solá. Comienza a dibujarse la finitud kirchnerista. La finitud del kirchnerismo comienza a dibujarse en el mapeo electoral. Intención de voto a presidente en porcentajes. Kirchner, 29,1. La finitud del kirchnerismo comienza a dibujarse en el mapeo electoral. Clarín. Un episodio que puede reabrir en el PJ el debate sobre la candidatura K, por Eduardo Van der Koy. Un accidente en la carótida puede ser circunstancial, pero la reiteración de un episodio serio en el sistema circulatorio 7 meses más tarde podría convertir lo circunstancial en crónico. Ese diagnóstico permitiría arrojar dudas sobre la posibilidad de que Kirchner pueda continuar. Néstor Kirchner, recuperado ya después de la operación, recibió al ex DT de la selección argentina, Diego Armando Maradona. Dudas sobre la posibilidad de que Kirchner pueda continuar. La Nación, por Carlos Pagni. Se trata a sí mismo como a los demás. El problema de salud vivido por Kirchner a comienzos de semana volvió a reflejar el grado de ansiedad del aglomerado opositor. Algunos aprovecharon la circunstancia para insistir con el fin irreversible de la experiencia kirchnerista, y otros, muchos otros, se montaron en la advertencia de que la enfermedad arterial del expresidente es, ante todo, el producto de su carácter invariablemente enojoso, irritante, confrontador. Un cinismo
a toda prueba. El mensaje no fue pare de pelear que le hace mal, es deje de pelear, retírese, ya está. Es lo que les queda para agarrarse de algo, de lo que sea, a falta de la ninguna alternativa que presentan, con excepción de sus espectáculos denuncistas. Bueno, realmente impresionante las cosas que se han leído. A ver, Norberto. Sí, yo diría que habría que contemplar que los problemas que puede tener Kirchner son arteriales, pero el segundo que está en las encuestas, que es Macri, son cerebrales. Entonces, es más grave todavía. ¿Cierto? La gestión que está haciendo en la capital indicaría lo que haría como presidente, entonces eso sí es gravísimo. ¿Cuál es el problema que un presidente, un expresidente, un político, un gobernador o quien fuera tenga problemas de salud o tenga debilidad? ¿Qué somos, machos? ¿Somos gente impecable? ¿Nuestra salud rebosante? ¿Qué somos? ¿Una especie de nazis que estamos aspirando a que la fortaleza física hace una persona mejor? Roosevelt, en gran parte de su presidencia, fue de una debilidad física enorme, paralítico, en fin. Y podríamos ver Lenin, ¿no?, parte del final de su gobierno, después de recuperarse de un atentado con una bala en el cerebro, sin embargo gobernó esa primera Unión Soviética. Pero quiero decir, la debilidad también es lo humano, es poder aprender un poco más de la vida. Probablemente Néstor Kirchner, con sus vicisitudes de salud, se esté preguntando muchas cosas y está muy bien que lo haga como persona. Lo que resulta nauseabundo es este pasaje de que hace un Nelson Castro, que hace Pani, yo lo leía Pani en La Nación, donde establece una especie de lectura biopolítica, ¿no? Un cuerpo sano para un poder sano, un cuerpo enfermo para un poder enfermo, e inmediatamente saltan. Si Kirchner está enfermo, el kirchnerismo está enfermo, Cristina Fernández está enfermo, el gobierno está enfermo, hay que terminarlo. Y nosotros estamos enfermos. ¡Viva la enfermedad! Habría que decir en este punto también, ¿no? A ver, Robert, ¿cómo ves? Sí, realmente lo que me han dado asco de volver es la falta de respeto, ¿no? Otra vez, nosotros, los periodistas, me da asco leer en diarios que realmente son diarios importantes, que tratan la presidenta con una falta de respeto, falta de modales. Y lo mismo con el expresidente. Es muy extraño eso, realmente. Curiosamente, Robert, desde esos sectores hay una apología permanente de la institucionalidad, ¿no? De la necesidad de que la Argentina tenga una institucionalidad que estuvo... Entonces, a eso me refería con la idea de contradicciones permanentes, digamos, que aparecen del mensaje de la oposición, ¿no? Y parte es que hay gente que son columnistas, realmente. Yo soy columnista ahora, pero no, y realmente los columnistas son diferentes. Y realmente yo no veo la razón de poner una columna en la página primera, porque es especulación. Muchas veces uno puede tener la impresión que las fuentes no son muy buenos. Y esa falta de respeto que es atacando. No me gusta como periodista. Y otra vez, va en contra de la democracia. Va en contra de la oposición que tiene que existir en una democracia. Claro. Va en contra de ellos. Claro. ¿Bermanpo? Sí, yo creo que en realidad este tipo de argumentación que me recuerda mucho a aquella idea de la guerra del franquismo, ¿no? En la guerra civil española, viva la muerte, ¿no? Que era una especie de entronización de la eliminación física. En realidad yo creo que esto, desdichadamente, y otra vez no hace bien a la democracia, les debilita la argumentación, porque muchos de ellos son periodistas que yo tenía por muy inteligentes, que yo leo todas las mañanas, leo La Nación y leo Página 12, es decir, para mí esto me da una perspectiva que para mí es interesante, y de repente encuentro supuestas argumentaciones que son tan viscerales, tan pequeñas, porque en realidad me parece que lo que está sucediendo ahí es que el deseo
eliminador es mucho más fuerte que el intercambio ideológico. Hay muchas cosas que uno podría, o que estos señores podrían cuestionar, digamos, de procedimientos del gobierno y demás, y que podría ser una oposición mucho más inteligente, o puntos de vista que mucha gente podría compartir, y que todo esto se debilita por esta cosa ramplona, ordinaria, que tiene que ver con lo que decía Robert, es cierto, además, esta especie de ofensa permanente a la figura presidencial, los Kirchner, que es tan elemental, tan pobre, ¿no? Y en el fondo, quiero decirlo también, es tan gorila, ¿no? Es tan gorila. Es de un gorilismo, es feroz, es feroz. Yo creo que... A ver, Barra. No, se me ocurre también que además de estas ganas de que se muera, creo que también ellos la oposición lo sufre de una manera espantosa, está sufriendo este proceso de una manera espantosa, como una verdadera agonía. Y creo, sin querer ser triunfalista, que tienen que empezar a pensar que es muy probable, altamente probable, que tengan que convivir otro mandato con los Kirchner, o con el kirchnerismo. Entonces tienen que empezar a pensar que esto no es una agonía, y que van a tener que tolerarlo de alguna forma, y va a tener que funcionar este país aunque Kirchner gane. Yo no sería tan optimista, mi querido Barragán. Me encantaría compartir el optimismo, pero en esa encuesta que pasan 2 veces de Zuleta Puseiro, no me sorprende el 29% de Néstor Kirchner. Supongo que el de Cristina también sería más o menos similar. Y uno puede, en fin, mucha gente puede pensar si le gusta más Cristina o Néstor, pero lo que sí me parece preocupante es que el segundo es señor Macri, ¿no? Que realmente me parece que representa, no él en sí mismo, y con la categorización que hace Norberto, sino representa un modo de ver la Argentina que tienen sectores muy acotados pero muy poderosos de la burguesía urbana y estrictamente de la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero creer que es un fenómeno acotado a Buenos Aires y que no tiene posibilidad fuera de Buenos Aires, pero si la tuviera es para temblar. Yo creo que si ellos estuvieran un poco más esperanzados no estarían tan irritados. Bueno, el menos irritado y el que menos protesta y el que en realidad no hace nada, que es su característica, es el señor Macri, precisamente. Muy bien, cambiamos de tema. Pasamos a Reporteros Sin Fronteras. Le contestó a la CNN. Vamos a ver el informe. Reporteros Sin Fronteras desmiente a CNN, TN y Giudici. Así es. La prestigiosa organización sin fines de lucro Reporteros Sin Fronteras, en un comunicado sobre la situación de los medios en la Argentina, desmintió las falsas verdades instaladas por la CNN, TN y afines. Esto dice Reporteros Sin Fronteras. En torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual condena efectivamente la situación de casi monopolio de algunos grupos de prensa, pero aquel casi monopolio mediático supone un problema real de pluralismo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no tiene como objetivo, ni siquiera de manera indirecta, de reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos. Tampoco revela un proyecto gubernamental de coerción y de acaparamiento de los medios de comunicación audiovisuales para crear un oligopolio a las órdenes del jefe de Estado. No hubo censura directa o cierre de medios de comunicación. La situación argentina no es similar a la de Venezuela. Nadie tiene interés en mantener esta confusión a la vez falsa y peligrosa. Apoyamos este texto tal como lo hicieron los relatores especiales por la libertad de expresión de la ONU y de la OEA. Es el derecho de un pueblo a tener varios enfoques para hacer su propia opinión. Yo creo que aquí hay un proceso palpitante, dinámico, vital, de elaboración de una ley desde la sociedad civil que plantea los 21 principios. Primero lo traslada al gobierno, la presidenta que lo toma, elabora una propuesta, y que muy democráticamente lo manda de nuevo a consulta a la sociedad. Como digo, yo la felicité a ella en mi reunión que tuvimos ayer. Yo no he visto que ningún presidente haga eso y me encanta verlo. Esto dice la CNN y afines. A raíz de este enfrentamiento que ha tenido
el presidente o la presidenta de Argentina contra el grupo Clarín. También en Venezuela se han estado dando casos del gobierno contra los medios de comunicación. La situación argentina no es similar a la de Venezuela. Nadie tiene interés en mantener esta confusión a la vez falsa y peligrosa. Alberto Padilla, este hombre, sí, el conductor, yo recuerdo perfectamente que cuando fue la crisis del Banco Central acá, hacía cobertura diaria y su voz oficial sobre el conflicto era Martín Redrado. Está con nosotros Martín Redrado, doctor en economía, argentino él, fue presidente del Banco Central de Argentina y conoce muy bien la economía de este país. Martín, bienvenido, nos acompañas desde Nueva York, te agradezco mucho tu disposición a estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Es un programa con una posición tomada, solamente que como acostumbra cierta prensa independiente, no dice qué posición tiene tomada. Está con nosotros Mauricio Rodas, es el presidente de Fundación Ethos desde la Ciudad de México, a quien le doy la bienvenida. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Los casos en los tres países, Venezuela, Ecuador y Argentina, son muy claros. La situación argentina no es similar a la de Venezuela. En Argentina recientemente entró en vigencia la nueva ley de medios, también con algunas disposiciones sumamente preocupantes, Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros, tendremos noticias. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no tiene como objetivo, ni siquiera de manera indirecta, de reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos. Ley de medios K, ley de medios K, Ley de medios K. ley de medios K. La marcha a favor de la ley de medios K. La ley de medios K. Giudici considera a Clarín oposición. Los periodistas tienen que entender que esto no es contra uno o contra otro, contra Clarín o contra la coalición o contra el radicalismo, contra Clarín o contra la coalición o contra el radicalismo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tampoco revela un proyecto gubernamental de coerción y de acaparamiento de los medios de comunicación audiovisuales para crear un oligopolio a las órdenes del jefe de Estado. Reporteros Sin Fronteras elabora el Índice de Libertad de Prensa. Podemos ver que estos tres países han sufrido un deterioro en sus posiciones entre 2002 y 2009. Avisados de la carencia de rigor periodístico de CNN, nos metimos en Internet. Telecentro, lo más. A ver, Reporteros Sin Fronteras. Mapa de la libertad de prensa en el mundo en el año 2010. Aquí está. Los países con color blanco tienen una situación buena. Los países con color amarillo, situación satisfactoria. Los que están en naranja, problemas sensibles. Los que están en rojo, situación difícil. Y los países que están en negro, situación muy seria. Argentina, color amarillo. O sea, situación satisfactoria. Mirá, como en Estados Unidos. Argentina figura en la misma escala que el país de CNN, mientras México, la tierra de la monopólica Televisa, desde donde habla el joven universitario, está en rojo. Bueno, Robert, a ver, la pregunta sería qué opinión tiene sobre lo que está viendo CNN respecto a este proceso que es en toda la región, digamos, no solamente en Argentina, sino como veíamos hace un rato también en Brasil. En toda la región hay un proceso de confrontación entre los poderes ejecutivos y los poderes mediáticos. Bueno, CNN está reflejando realmente la manera en que la prensa afuera de la Argentina está viendo a Argentina, desafortunadamente. Yo creo que está equivocado en el sentido que yo hasta ahora no he visto que aparte del problema con los ataques en contra de Magneto y Mitre, el problema con la idea de que alguna gente quiere acabar con 2 diarios por lo menos, aparte de eso no, pero
antes de llegar a la Argentina, yo también tuve la impresión que Argentina estaba llegando a Venezuela. Y realmente no hay comparación. Totalmente diferente, totalmente diferente. Yo estoy a favor del informe de Reporteros Sin Fronteras. Pero CNN está reflejando, desafortunadamente, la imagen que ellos tienen de la Argentina. Y obviamente nosotros tenemos que cambiar eso. Me parece que tiene que ver con, tiene que ver con una visión absolutamente colonizadora. Pareciera ser que hay ciertos espacios periodísticos del mundo desarrollado, occidental, que tienen el derecho, porque se han ganado estructuralmente ser los dueños de la democracia, de juzgar qué sucede en otros países. Generalmente se juzga muy mal cuando esos países están iniciando procesos de transformación democrática, popular, tratan de salirse del modelo neoliberal y se los convierte en una suerte de bestias populistas. Antes eran las bestias comunistas, ahora son las bestias populistas. Y dentro de esa visión absolutamente sesgada, parcial, brutal, maniquea, caen seguramente situaciones como la de Argentina. Y tampoco hagamos de Venezuela una suerte de monstruosidad. Cuidado con eso. El gobierno venezolano es un gobierno democrático que ha sido elegido. Uno podrá discutir si las características del gobierno de Chávez va por este lado o va por el otro. Uno se podrá sentir más o menos a gusto o a disgusto con el gobierno de Chávez, pero no es una dictadura, no ha maniado las elecciones, ha ganado limpiamente cuando ganó y ha aceptado su derrota cuando fue derrotado. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado también en esas brutales simplificaciones de la gran prensa democrática del mundo, que generalmente es muy poco democrática al analizar lo que está sucediendo en países como los nuestros. Tempo, por favor. No, siguiendo lo que dice Ricky, yo creo que es verdad que en los Estados Unidos y en general en los países de Europa también hay una visión temerosa de la posibilidad de cambio. Esto es verdad. Por ejemplo, yo leo más o menos con cierta frecuencia el New York Times. El New York Times es un diario que se supone que es uno de los diarios más serios de los Estados Unidos. El cronista que siempre informa sobre Venezuela es un diario que se llama Simón Romero, que es un cuadro militante antichavista. Y es tan sesgado, es tan tendencioso. A mí me impresiona un diario tan serio como el New York Times que tenga una persona tan tendenciosa. Bueno, uno piensa, a veces leo también el País de Madrid, que se supone que es el periódico progre del PSOE, que apoya a Zapatero. Y los informes, cada vez que toca Argentina, se detiene en cuestiones absolutamente menores, como los zapatos que usó Cristina, o si la abuchearon en el pueblito X. Es decir, con una hazaña. Pero esto uno puede decir, tienen miedo a una visión diferente, que a lo mejor afecta intereses norteamericanos o españoles o donde sea. Pero en realidad lo que hay es una desinformación permanente de esas sociedades y realmente nos generan mucho daño. No me preocupa un daño al gobierno, me preocupa un daño a la democracia, es decir, porque debilitan la concepción que se tiene de la Argentina, que efectivamente yo tengo mucho respeto por Venezuela, como por cualquier país que tiene su proceso. Yo puedo no compartirlo, pero bueno, son sus respetos, pero no haría un brulote contra ellos, ni a favor ni contra. Pero a nosotros nos afecta, me parece que termina debilitando nuestra posición. Por eso creo que es muy importante también esto de Periodistas Sin Fronteras. Sí, me parece que... Una cosita. A propósito también de estas bestias populistas que están apareciendo, es notable también como el foco es político. La verdad que es político, no es informativo, porque si de verdad hubiera una preocupación real por la libertad de expresión, de verdad, tendríamos que estar hablando de Honduras, que desde hace 1 año y 4 meses hay cientos de periodistas amenazados y 10 periodistas ejecutados por los paramilitares que andan por Honduras desde que se supone que fue destituido un presidente que quería, según ellos, comillas, porque es el discurso CNN, perpetuarse en el poder. Y lo que vino es esta pseudodemocracia
que asesina periodistas, y sobre eso la CIP no dice nada. Pues CNN podría hacer un informe entonces sobre los asesinatos a periodistas. No, me la CIP interesa, ha la hecho verdad. un informe sobre eso, creo. No lo he visto. La CIP hizo un informe sobre lo Creo que ocurrido. sí. No lo he visto. Sé que sé que parte de los golpistas son dueños de diarios que integran la CIP, parte de los golpistas. No, son eso dueños. siempre pasa, desafortunadamente, porque hay... ¿Pero habla sobre muchas restricción a las dificultades. libertades de expresión o no? ¿A la libertad de expresión o no? El informe de la En CIP. Honduras, Sí. ¿no? No, hablando de los periodistas. Exactamente. El problema, bueno, las amenazas, no sé cuándo... 10 han muerto ya. Sí, yo creo que sí. No estoy cierto, pero realmente es un gran problema. Sí, yo quería insistir en que estas opiniones no son errores. No son errores porque Estados Unidos ha bancado dictaduras durante muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Y me hace recordar que ayer estaba leyendo un libro de José Arévalo, Riejos, que fue presidente de Guatemala, y él cuenta una anécdota de Roosevelt. Dice que en determinado momento el secretario de Roosevelt, el presidente norteamericano, frente a los ataques que le hacía la oposición, le dice: presidente, traje acá un proyecto de ley por el cual todos los periodistas que mientan van a la cárcel. Roosevelt lo mira y le dice: no alcanzarían las cárceles. A ver, Barragán. Yo creo que también, perdón, tenemos que acordarnos que Clarín es una empresa, más allá que Cox tenga el prurito de no querer decirle que es un monopolio, es lo suficientemente grande. Ya vamos. Perdónenme, ya vamos. Para cotizar en la bolsa de Londres. Y si no mal no recuerdo, creo que la Goldman Sachs tiene como el 20% de las acciones de Clarín. Entonces, digo, tampoco es raro que en la parte de economía y finanzas de CNN defiendan a Clarín, porque es una empresa muy grande. Y tampoco es raro que Mañeto dé una entrevista por ahí en el Financial Times para decirle a sus inversores: quédense tranquilos, yo soy bueno y acá son los del gobierno los que nos quieren arruinar el negocio. Estamos en eso, ¿viste? Descubriendo de a poquito la verdad, Señores, vamos a un corte, ya volvemos, dale.